Estate atento. Sí, tú. Atento porque hoy viene un vídeo especial. Tú elige entre esta letra tan redondita o la letra simple, empezando por la letra central y dándole por fuera un envoltorio. Ya sabemos que siempre podemos estilizar las letras, así que vamos dándole curvatura, le vamos dando forma, esto para que ir jugando con la letra. Aún así, no nos conformemos, hagamos una mejor letra para irla disfrutando, así que vamos a ir reliando la letra haciéndole una gran flecha. Y si no es suficiente, empecemos a girar esta parte. Como veis, esto avanza. Este palo puede ser de aquí, pero ahora no lo quiero. Giremos esta parte para crear una nueva flecha. Esta la pondremos por encima marcando la diferencia y la fuerza. Ya veis que solo tenemos que coger y borrar las partes que van por encima. Aquí voy marcando algunos detalles. Ya hemos limpiado con la goma las partes que no queremos. Ahora empezaremos a dividir las letras y meter más y más detalles. Como veis, esto ya es una letra además del Will Style y ahora que vamos a ir viendo qué podemos ir haciendo en las siguientes partes. Y aquí los últimos detalles. Sí. Empezamos a hacerlo con boli. Es una parte más difícil y más delicada. Sé que esta tontería quizás no te gusta, pero a mí sí. Y continuemos con la pieza y la letra. Los 3D, como estáis viendo, lo estoy poniendo hacia la derecha y hacia arriba. Siempre manteniendo el mismo ángulo. Como veis, mantengo siempre el mismo grosor de letra. Así conseguiremos hacer una letra en 2D, porque es una letra plana, no es en 3D. Es diferente porque si fuera en 3D podríamos estar girando perfectamente la letra. Así que una vez más, demos el paso al color. Los rotuladores a base de agua son una pasada, así que vamos a darle sombra y luces al 3D. Vaya a ver cómo va a cambiar esta parte en poco tiempo. Ahora mismo estoy trabajando las partes más oscuras y las partes que tendría sombra proyectada. Ahora pasamos a un color un poquito más claro y luego de última pondremos la parte de luz. Así diferenciaremos todo lo que es la letra y diferente del 3D. Como veis, solamente con 3 colores las letras van cogiendo volumen, así que seguimos. Espero que os esté gustando el vídeo y las letras de Will Style. Y no te olvides de darle a like a este vídeo porque eso nos apoya en el canal. Ahora vamos a darle un powerline rosa para darle algunos detalles. Y si quieres alguna letra, lo tienes todo en mi canal de YouTube y tienes más estilos diferentes. Y aparte, le he dado este detalle con el bolígrafo para que sea más especial. Y recuerda que todavía no ha terminado este vídeo, pero suscríbete. ¿Conoces mis 3 libros que tengo en Amazon? El libro 1 Graffiti, con ejercicios básicos para la iniciación en el mundo del graffiti, aprenderás a unir palabras, a dar sombra, a crear diferentes estilos, a hacer los 3D con un punto de fuga. Límites para empezar a hacer el mundo del 3D con diferentes puntos de fuga que después aprenderás a hacerlo con letras. Graffiti Alphabet es el libro con 50 abecedarios de diferentes estilos. Tiene 3D, Will Style, letras básicas, el throw up, tiene diferentes variedad de estilos para que podamos coger referencias. El libro Book de colorear tiene 60 dibujos empezando de fácil a difícil como el Will Pastel, el Graffiti 3D, el Model Pastel, Lettering, líquido, el Will Style, pieza americana, el Pompa, Bobble, Throw Up, tiene muchísimos. Así que próximo tutorial de 3D. ¡Suscríbete!